Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la toma 12 de Brevemente. Yo soy Jorge Campos. Y Cras Quintana. Buenas tardes. Bienvenidos a la toma 12 de Brevemente. Bueno, esta vez vamos a tener, como siempre, nuestras secciones de microgénesis, microvoces, el invitado, y también tenemos el video de Microaudioteca. Primero vamos a arrancar con la sección de microgénesis, como habitualmente lo hemos hecho, en donde leemos un microrelato de uno de los autores que haya ocupado este género sin saberlo, porque realmente no tenía como algo teórico en lo cual se basaba en la definición de un microrelato, pero que han servido como semilla para terminar el género como ahora lo conocemos. Esta vez tenemos Tranvía de Andrea Bocconi y dice así: por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas, una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó, ella respondió y retomó su lectura culta, moderna. Él se puso de mal humor, era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Bueno, ahí tenemos este microrelato de Andrea Bocconi. El microrelato pues está narrando estas expectativas que se tienen de cierto tipo de relaciones y pues todas las ideas que se hace uno en la cabeza simplemente con ver a alguien que siente como un tipo de atracción y que esa imaginación voló porque ya se hacía con hijos y casado con la tipa. Además, pues que tiene esta visión de una denuncia, especie de denuncia a lo que son los prejuicios y a la intolerancia, además de el moralismo, que es lo que nos plantea finalmente este texto. Al final, este personaje pues ya le perdió interés en esta otra persona, pues por creer que es muy fácil. Y pues entonces hay todo un juicio, ¿verdad?, moral en todo este texto, y pues me gustó muchísimo. A mí también. Y eso creo que la palabra clave es lo de muy conservador, por ejemplo. Ya luego empezó a perder el interés. Exacto. Y bueno, ahora vamos a presentarles un video de Microaudioteca. Recuerden que Microaudioteca es este proyecto que tienen en Guatemala, en donde se crea un audiovisual a partir de una minificción. Esta vez la minificción es de Lorena Díaz y pueden seguir la Microaudioteca. Recuerden que vamos a colocar ahí los enlaces en los comentarios para que puedan darle like y puedan seguir viendo más videos que ellos hacen, más desde el trabajo, desde lo que hacen. También comparten microrelatos, así que siempre estén atentos. Y bueno, el video es... ¿Cuál es el título? Okay. Es de Lorena Díaz. De Lorena Díaz, así que pongámoslo, reproduzcámoslo. Práctica profesional. Iba a hacerlo tal como salía en el manual. Un corte limpio, que no implicara mucho dolor, que fuera rápido y que por sobre todo no hiciera salir la sangre a borbotones para no ensuciar el sillón ni la sala. Pero ella, por un acto reflejo al contacto con el filo helado del cuchillo, se movió, lo que le llevó a él a errar la clavada y, por supuesto, fallar en la línea demarcada con lápiz tinta en el cuello de su víctima. Ahora la mujer se desangra sobre el sofá. Le dice que se vaya, que así ya no le sirve y que si va a morir, por favor, lo haga fuera de su departamento, que en el closet ya no le caben más intentos fallidos y que agradezca que no la obliga a limpiar el desaguisado. Tendrá que seguir practicando. Para poder investigar casos de este tipo, deben ponerse en el lugar del asesino. Así les dijo el comisario. Así les enseñaron en la escuela de investigaciones.
Práctica profesional de Lorena Díaz Mesa. Y bueno, ese era el microrelato de práctica profesional de Lorena Díaz. Recuerden que también pueden seguir viendo estos audiovisuales directamente desde la página de Microaudioteca. Acaban de ponernos un mensaje. Saludos a ustedes también. Vayan a disfrutar lo que hacen. La verdad es que es un trabajo enorme que hay detrás de estos pequeños videos. También pueden llegar a nuestro blog, brevemente micros.wordpress.com. Nosotros ahí tenemos vinculado también estos videos de la plataforma de Facebook de Microaudioteca para que pues le vayan a dar amor. Y bueno, vamos a pasar con nuestro invitado, que desde El Salvador nos va a acompañar en esta toma 12. Es Alberto Pocasangre. El Salvador, 1972. Narrador y docente, director del Colegio Angloamericano en El Salvador, gran mestre en cuento por la Secretaría de Cultura de El Salvador, ganador de varios premios literarios nacionales en narrativa, poesía y teatro infantil. Cuenta con 26 libros publicados: El hombre de los 1000 relojes en Ecuador, 2005, Camisa de fuerza en El Salvador, 2008, Cauqui y el devorador de insectos en Guatemala, 2013, Donde nacen las sirenas, Nicaragua, 2015, Lo que mi padre trajo de Ucrania, El Salvador, 2019, entre otros. Y antologías en Centroamérica, México, Guatemala, Argentina, Francia, España y Suiza. Publicaciones en revistas y periódicos, también ganador del primer certamen de Centroamericano de Literatura Infantil en el 2013 y ganador a Mejor Libro del Año, Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil, La Hormiguita Viajera, Argentina 2020. Ha sido traducido al inglés, francés y alemán. Bienvenido, Alberto Pocasangre. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes también. Gracias por la invitación. Jorge, Crash, un gusto estar con ustedes y con Toma 12 de brevemente. Es un honor estar con ustedes y conversar de lo que nos reúne a todos acá, que es la literatura. Gracias a vos por aceptar conversar con nosotros y acompañarnos en esta Toma 12. La verdad es que agradecemos muchísimo. Sabemos que estás ofreciéndonos tu tiempo y tus textos y pues se agradece bastante. Además de crear estos vínculos de hermandad en toda la Centroamérica, que es finalmente el propósito de dar visibilidad a este trabajo microliterario de toda Centroamérica. Un gusto, de veras. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Alberto, para empezar y romper el hielo, quisiéramos saber o conocer un poquito más de vos, de tu trabajo, de tu quehacer literario. Nosotros sabemos de que has ganado muchos premios, que te has dedicado a escribir muchos libros, y principalmente infantiles. En tu bibliografía encontramos muchos libros infantiles. Nos gustaría conocer ese encuentro tuyo con la minificción y cómo se da esa transición de estos géneros, cómo vos podés danzar con tantos géneros y cuál es la dificultad o cuáles son los retos que te representan a vos este tipo de cambios y transiciones literarias. Gracias. Bueno, básicamente sí, yo soy narrador, pero me gusta incursionar en diferentes géneros literarios, porque también he hecho teatro, he hecho un poco de poesía. Y hace poco, pues, el grupo editorial Achifurnia puso al público, ¿verdad?, la oportunidad de participar con un libro de microrelatos para ser publicado. Y dije, pues animémonos. Hace tiempo yo quería escribir microrelatos. Hay alguien en Nicaragua que yo admiro mucho y sé que es Alberto Sánchez Argüello. Él escribe microrelatos, entonces decía yo, bueno, a mí me gustaría como el tocayo escribir de pronto microrelatos. Y tenía microrelatos. Fíjense que es bien curioso porque yo como narrador soy bastante extenso. De hecho, tengo novelas también. Y
Afuera quizás soy más conocido por los libros infantiles, etcétera, pero todos mis primeros escritos, los primeros 7 premios literarios míos fueron literatura para adultos, en narrativa. Sin embargo, de pronto encontré que en algunos de los textos que había enviado y que habían ganado certámenes aquí en El Salvador, había algunos que pueden ser catalogados como microrrelatos. Y dije, bueno, intentemos, mandemos a Chifurnia algo y qué bueno que voy a tener mi primer libro publicado de microrrelatos con ellos y acompañado por varios escritores centroamericanos. Sí me ha costado un poco, porque como narrador yo soy bastante extenso. Yo soy de los que dicen voy a escribir un cuento de 3 páginas y me terminan en 30, 35 páginas. Me ha pasado con novela infantil, que digo voy a escribir un cuentico de 6 páginas para niños y de pronto tengo una novelita de 80 páginas, ¿verdad? Entonces, creo que las dificultades son las mismas que hay en todos los géneros. De pronto a mí me dicen, ¿y usted es poeta? Y digo, no, yo no soy poeta. Sin embargo, he ganado certámenes de poesía y en España he sido finalista en el Ángel Gabinet, que es un certamen bien grande. Y yo me río cuando me pasa esto porque yo no soy poeta. Pero yo creo que la literatura en realidad es una sola. Lo que sucede es que por cuestiones editoriales pues hay que hacer las clasificaciones, ¿verdad? Porque de pronto a todos nos pasa que nos encontramos con textos y uno dice, bueno, ¿y este texto qué es? ¿Para quién es? ¿Para qué edad? ¿Para qué público? ¿O cómo lo puedo catalogar? ¿Es prosa? ¿Es un poema en prosa? ¿Es narrativa poética? ¿O de qué estoy hablando aquí? Y tal vez si le preguntamos a los autores digan, no, la verdad que yo no escribí pensando en un género, sino sacar lo que quería decir. Y es una cuestión de editores decidir dónde lo ponen, ¿verdad? Si dicen esto lo vamos a catalogar como inclasificable, o va a ser poesía, o va a ser un cuento. Yo sé que tiene sus reglas, ¿verdad? Y tal vez estoy siendo muy abusivo con lo que estoy diciendo, pero lo que quiero llegar es que tal vez el salto no es muy grande. De pronto uno siente la necesidad de expresar una idea y la única forma para expresarla es en 3 líneas, entonces usa 3 líneas. Y de pronto la idea necesita 100 páginas, entonces voy a usar 100 páginas. Creo que así ha sido el proceso, al menos conmigo, ¿verdad? Y es bastante prolífica tu obra. Hemos visto que tenés una vasta cantidad de títulos y siempre hay, como vos decís, un cierto reto que representa cada género, pero al final de cuentas es la propia literatura la que ejerce la influencia y la que determina, como vos decís, esos procedimientos, esos procesos, y al final es solamente una categoría editorial o también pues académica, el hecho de estructurar, ¿verdad?, cada género. Sin embargo, vos lo has hecho pues con bastante naturalidad y se aprecia, ¿verdad?, en tu bibliografía, porque es muy vasta, es bastante amplia. Ahora, yo tenía esa curiosidad porque quería saber también si vos has hecho microrelatos o minificciones de infantil. Fíjese que también, volviendo al punto de la categorización, acá en El Salvador, el Ministerio de Educación tiene un programa muy fuerte de publicaciones en libretas, en ciertos materiales que se les da gratuitamente a los niños de parvularia, de 3, 4, 5 años, y de primer grado, de 6. Y nos convoca a los escritores a que escribamos textos para los niños. Y una de las primeras cualidades, una de las primeras cosas que ellos piden, media página. Entonces, darse cuenta, tal vez sin darse cuenta, nos están pidiendo escribir microficción, con la idea que el niño debe leer poco. Mi experiencia como docente y como lector es otra, ¿verdad? Creo que eso depende de las capacidades lectoras de cada quien, y hay adolescentes que le leen 2 páginas y ya no pueden más, y hay niños de 8 años que le leen un libro de 100 páginas y quieren más. Entonces,
pero creo que sirve como buen ejercicio, porque lo que les decía hace un momento, yo soy un narrador que me gusta extenderme, y que venga el Ministerio de Educación y me diga queremos un texto suyo, pero que no pase de 500 palabras, y entonces ya tengo yo que obligarme a que el texto fluya en 500 palabras. Y si sale, y tal vez no es porque uno sea bueno de verdad en lo que hace, sino porque le gusta lo que hace. Y cuando nos gusta lo que hacemos, pues como que es más natural, ¿verdad? Lo hacemos con alegría y las cosas se van dando. Entonces, microficción para niños, quizás sí la he escrito sin darme cuenta porque me la piden así, aunque no le llamamos microficción, sino que dicen un cuento para niños, ¿verdad? Pero tiene que ser corto porque los niños necesitan que el material sea corto. Y a lo mejor sí están cayendo en hacer microficción con nosotros. Sin darse cuenta, como lo mencionás vos. Bueno, y tocando ese tema de la minificción y que te piden hacerla sin que realmente conozcan el género, creo que podemos leer el primer microrelato y ya luego hago algunas preguntitas en base a eso, sobre la definición de la minificción. El primer microrelato que tenemos tuyo para leer se llama Caminata. Vamos a proyectarlo en pantalla para que también las personas que están conectadas con nosotros puedan acompañarnos en la lectura. ¿Ya lo tenemos? Sí. Caminata. Maestro, le dije, ¿hace cuánto estás en esta isla? 15 años, contestó sin amargura. Miré hipnotizado como el sol moría a lo lejos y pintaba de naranja los muros de Robin. Los hombres son malos, dije. No vale la pena luchar por ellos. El maestro miraba al suelo, pensativo. Luego levantó el rostro y me dijo sonriendo, no son malos. Lo que pasa es que les falta libertad. Gracias por el microrelato y la lectura. Bueno, hablando sobre lo de la minificción y de hecho tocando un poco también el microrelato que acabas de leer, ¿qué cosa es para vos una minificción? Ya sé que este sería como tu primer acercamiento, como tu primer libro de minificción, pero ya desde la práctica de que has escrito ya varias minificciones y que pronto vas a sacar tu libro con Chifurnia, ¿qué es para vos una minificción? Decir mucho con poco, o más bien decirlo todo con poco. Perfecto, de hecho yo creo que es una respuesta adecuada para el género, ¿verdad? Exactamente. Ustedes me quieren reprobar. Ya no, realmente es una respuesta, o sea, directa, porque al final de cuentas es el ahorro de recursos verbales. Y bueno, la respuesta tuya también hace exactamente eso. Y acabas de hacer un ejercicio mini ficcionista con una respuesta. Fíjate de que también, Alberto, estabas mencionando esta combinación de la docencia con la escritura y pues evidentemente hay diferentes puntos de vista. No es lo mismo el Alberto, ¿verdad?, que es docente, al Alberto que es lector y al Alberto que es escritor. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, ¿verdad?, hablando de que sos director del colegio, ¿cómo haces vos o si se han implementado ciertas actividades que puedan promover la minificción en adolescentes, en niños? ¿Cómo harías vos ese acercamiento a estas nuevas generaciones para que se sientan atraídas al género? Como docente, lo primero es primero el ejemplo. Debemos leer nosotros, ¿verdad? Y demostrar que esto es importante, porque puede confundir de pronto a alguien la idea de que a los chicos se les dé minificción por cuestión de ahorro de tiempo, de pereza intelectual, ¿verdad? Leamos poco porque no pueden procesar más. De hecho, hay por ahí una versión light del Quijote de la Mancha, y siempre he sido un defensor acérrimo de las versiones originales. O sea, leamos las cosas tal cual estaban, porque es la única manera de entender el contexto, ¿verdad? Creo que para acercar la microficción a los chicos habría que darles el material de calidad
para que ellos se den cuenta que una microficción es tan valiosa y está al mismo nivel de literatura que una novela, ¿verdad? Y acercarlo a autores del género. De hecho, ustedes en su página tienen publicados textos muy antiguos, ¿verdad? De personas que escribieron minificción y tal vez sin llamarle minificción, ¿verdad? En ese momento, pero que terminan cayendo dentro del género. Entonces, y creo que sería muy exitoso, fíjese, la microficción entre los jóvenes, precisamente por la época que les ha tocado vivir, la época de lo mediático, en la que nos comunicamos con símbolos más que con textos escritos, ¿verdad? Y con los famosos emoticones, etcétera, con mensajes cortos, y entonces la microficción quizás está llegando a su boom en este momento, y de lo que debemos preocuparnos los gestores culturales, ustedes y yo, es que le llegue una microficción de alta calidad a los lectores. Totalmente de acuerdo con lo que decís. En especial por lo que también actualmente se vive con una prisa y las personas tienden a no leer tanto. O sea, no es lo mejor, pero sí se ha visto como que la práctica en cuanto a la lectura es leer algo corto. Y creo que esa ha sido una de las razones por la cual el cuento ha empezado como también a tener una cierta transición a la que es la ficción, porque las personas viven como en una urgencia o con una velocidad diferente a como se vivía antes, y ahora pueden leer una minificción y luego minificciones y luego hacer otras cosas y volver al libro. Entonces, creo que esa también ha sido una de las razones por la cual ha tenido un poco más de auge el género de la minificción. Y a lo mejor permite que ese acercamiento sea más orgánico en el sentido de la obra en su encuentro con los lectores mucho más jóvenes. Tenemos ahora un comentario, pregunta, ¿verdad? Para vos, Alberto. Lee la pregunta, Cras, por favor. ¿Considera que las editoriales apoyan a autores de microficción? ¿Cuál es tu perspectiva, Alberto? Bueno, como les comentaba hace un rato, acá en El Salvador por lo menos no existe la idea de la microficción como tal. Es más, cuando he hablado con otros autores al respecto, lo usan indistintamente: microrelato, microficción, cuento corto, literatura breve. Y entonces digo, bueno, no nos ponemos de acuerdo todavía con el nombre, pero sí creo que, y no lo dije de broma, ¿verdad? Que la microficción está a punto de llegar a su boom literario, si no es que ya entró, y se va a volver un género de más aceptación, ¿verdad? Como les digo, yo tengo algunos de los microrelatos que les mandé, están dentro de libros que ganaron certámenes de cuentos, pero estoy seguro que los jurados que leyeron, que iban esos certámenes, esos microrelatos ahí, no los catalogaron como microrelatos, dijeron, son cuentos cortos que puso el autor acá. O sea, no está esa concepción. Y no sé cómo está en otras partes de Centroamérica, parece que en El Salvador sí ya hubo un par de antologías publicadas de microficción, pero me alegra ver que sí, por lo menos acá en El Salvador, me imagino que en Centroamérica es aún más, pues ustedes tienen un programa dedicado a esto, y sé que Costa Rica también hay, ¿verdad? Etcétera. En Colombia, ¿verdad? Sé que también es mucho. Y revisando temas encuentro que Augusto Monterroso, tal vez sin darse cuenta, ¿verdad? Y mucha gente en otros países ya había escrito microficción en su momento, a pesar de ser escritores de textos más largos. O sea, no se dedicaron totalmente a microficción, pero de pronto encuentro el proyecto de la Chifurnia y entonces digo, sí, ya se está abriendo los ojos y una mirada diferente al género. Y qué bueno, y ojalá lo hagan otras editoriales. Entonces, por una pregunta, que si considero que las editoriales apoyan autores de microficción, yo creo que sí, y no porque quieran apoyar, sino porque de pronto va a ser un género de más aceptación de lo que ha sido. Y ustedes saben que las editoriales pues tienen una intención también económica, pues no solo de divulgación cultural, sino económica, y entonces si algo el mercado lo necesita, lo van a apoyar más, y está bien. Pues regreso entonces a mi premisa anterior: la preocupación de los que escribimos debería ser que lo que llegue a los lectores sea de una alta calidad literaria, para que no sea un género nada más comercial, sino que siga siendo cultura.
Así que sí, yo creo que sí hay apoyo y que va a haber y ojalá que siga bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias Chara Latuf por tu pregunta y comentario. Creo que podemos leer el segundo microrelato. Se llama Cartitas. Lo vamos a colocar en pantalla para que lo puedan leer. Que lo puedas leer y que lo puedan leer quienes lo estén viendo. Recuerden dejarnos sus comentarios, por favor, para interactuar también y conocer un poquito más de Alberto. Adelante, Alberto. Cartitas. Hoy me llegó la nota de desalojo, como si fuera un desfile macabro. Primero fue la nota de despido encima de mi escritorio, después la nota de la oficina del Seguro Social. Varias notas de empresas en mi buzón lamentando profundamente de negar mi solicitud de empleo. Luego al lechero, al panadero, al carnicero y al tendero les dio por mandar notas. Dios mío, todo el mundo sabe escribir. Después fue el sobre elegante y lacrado del banco y los coloridos de las tarjetas de crédito. ¿Qué más? Ah, sí, el aviso de suspensión del cable, del internet, de la energía eléctrica y del servicio de agua. Los del teléfono fueron más ingeniosos. No mandaron nota. Hicieron una simple llamada, que fue la última que recibió el aparato antes de expirar y quedarse para siempre mudo. Ayer encontré en la puerta del refrigerador, donde a veces yo le he dejado poemas, la nota de despedida de mi mujer. Y ahora solo dos cosas quedan en mi gaveta: un revólver y el dibujo que me regaló un día mi hija de 4 años. Muchas gracias por la lectura y también por el microrelato. Sí, de hecho, tiene un final bastante trágico. Lo que me gustó fue como esta escalonada que se hicieron a partir de las notas que iban dejando, que por eso es el nombre del título de las cartitas. Cómo fue agravándose la situación. Sí, se siente además que angustiante. El desasosiego se percibe. ¿Saben? Y les cuento algo. Este cuento estaba, este microrelato, hoy le puedo llamar así, estaba dentro de una serie de cuentos que ganaron un certamen nacional acá en el país. Pero como les digo, en ese momento todo el mundo es un cuento, ¿verdad? Nadie piensa en un microrelato. Hoy sí, ya lo vemos de otro modo y yo he aprendido un montón de ahí para acá. Y curiosamente, todas las personas que han leído este texto me dicen, yo oigo el disparo al final. Pero yo pienso, no, lo salvó el dibujo de la hija. Yo eso quiero pensar, ¿verdad? Pero un montón de gente me dice, no, bueno, hasta la fecha nadie me ha dicho que lo salvó el dibujo. Todo el mundo me dice, yo oigo el disparo al final. No sé, cosas de lectores. Cosas de lectores. Por eso yo siempre he dicho, es el lector el que le da la intención y el sentido a la historia, ¿sí? No es el que escribe. Pues no fue tan trágico al final. Bueno, creo que Alberto cuando lo escribió no lo pensó tan trágico, pero a la hora de que lo leemos nosotros, sí lo hacemos trágico. Porque somos trágicos. Sí. Son muy trágicos, ya vi. Sí. Bueno, creo que yo tenía una pregunta que más o menos la abordó Jorge, que era sobre la docencia. Y bueno, sí ya nos hablaste de cómo es que has estado tratando de como impulsar la lectura y esto, pero ahora ya que te has arrimado un poco al género de la minificción, o que vas a lanzar tu primer libro, ¿crees que podría hacer algo en cuanto a los jóvenes y a los niños para que conozcan sobre el género? Tal vez cómo se podría implementar eso en las escuelas. De hecho, en el colegio donde trabajo, todos los años, excepto el anterior porque fue irregular debido a la pandemia, incluso el 2020 lo hicimos, pero el anterior dijimos no, este año vamos a eliminar varias actividades, pero 2022 sí lo queremos recuperar. Ya tenemos 8 o 9 años de estar haciendo un certamen de literatura cada año con los estudiantes de séptimo grado hasta bachillerato. Son chicos de 13 a 17 años. Y hemos hecho narrativa, ¿verdad? Porque es mi área, ¿verdad? Entonces narrativa. Pero ya lo había pensado, así que les cuento que íbamos a trabajar minificciones con los chicos para aprovechar de estimular no solo la lectura, sino también la práctica, ¿verdad? La práctica, porque de pronto así es que se descubren los talentos. A lo mejor de un grado de 25, de una sección de 25 estudiantes, 24 digan,
ahí me están poniendo a escribir y a leer. Pero uno, en 10 años lo encontremos publicando y aquí no hay una competencia directa en el mundo de la literatura, ¿verdad? Aquí todos debemos echarnos el hombro porque estamos produciendo cultura entre todos, ¿verdad? Entonces, aquí es de ayudarnos y si hay nuevos talentos, pues animarlos, empujarlos y colaborar con la poca experiencia que uno pueda tener para que ellos también hagan lo suyo y el mundo siga girando. Así que sí, ya había pensado trabajar minificción con los chicos. Podría ser una semillita para empezar. Perfecto. Hay que esperar a ver cómo germinan, ¿verdad? Y creo que va a dar buenos resultados. Finalmente es en las escuelas, los colegios donde uno se anima y se encuentra con estos autores que al final de cuentas van a ser tus padres literarios y te influyen para el resto de tu vida. Sobre todo aquellas personas que traen el germen, ¿verdad?, de escritor. Sí, ¿vas a decir algo? Sí, que creo que podemos leer el tercer microrelato. Se llama La Furia de Raúl. Ya la vamos a colocar en pantalla para la lectura. Ok. La furia de Raúl. Cuando Raúl, en uno de sus arranques de cólera, le saltó el ojo al niño, supe que había llegado demasiado lejos. Pero esto no se iba a quedar así. Abracé a mi hijo con toda la fuerza que pude y mientras lloraba busqué entre las cosas de la caja. Había un martillo. Raúl, dándome la espalda, seguía furioso, tirando los platos y vasos de mi vajilla preferida sin importarle ni el desorden ni el ojo del niño. Me acerqué, martillo en mano. Ahora sí, pensé, te voy a cobrar todas las que me has hecho. Alcé la mano. Entonces, alertada por los gritos, entró mi mamá. Hija, por Dios, ¿qué haces? Le mostré, arrasada en lágrimas, a mi niño con su ojo saltado. Ay, mi amor, eso te lo arregla papá con un poco de pegamento. Ya te dije que no le prestes tus cosas a Raúl. Y tomándome de la mano salimos del cuarto, dejando a Raúl con su rabieta, dándole patadas a los trastos de plástico. Bueno, de nuevo, gracias por el microrelato y la lectura. Cuando leí al comienzo, en la primera parte, yo me quedé así como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con ese ojo? ¿Qué pasó ahí? Pero porque era bastante descriptivo. Y luego, cuando ya empecé a leer la parte final, me doy cuenta que era toda esta dinámica de los niños reproduciendo violencia doméstica. O sea, eran dos niños jugando y ya te das como ese mensaje de producen más o menos lo que ven. Y pues, una crítica social. ¿Consideras que estos más o menos también son temas que te gustan abordar o no son cosas que abordas normalmente? Pues fíjense que mi especialidad docente son las ciencias sociales. Entonces, yo soy de los que da historia, literatura, economía, geografía, ¿verdad? Son cosas que me encantan. Estudié ingeniería eléctrica también, entonces se me facilitan las matemáticas. Pero si me preguntan qué amo, son los libros. Mi especialidad no es la literatura, en realidad, son las ciencias sociales. Pero llegué a los libros por la lectura. Entonces en mis cuentos hago me gusta hacer referencias. A mí cuando me preguntan quién es su lector ideal, yo siempre digo, es un lector inteligente que si no me entiende va a ir a averiguar de qué estoy hablando. Y por ejemplo en el primer microrelato que leímos, Mandela, ¿verdad? Madiba, preso un montón de años en la isla de Robben en Sudáfrica. Puede ser que alguien que no conozca a Mandela diga, ¿y de qué está hablando? Pero con solo encontrar el nombre de Robben e ir a buscar que es Robben, va a encontrar que había una prisión ahí, que el preso más famoso fue Mandela, y entonces me va a entender de lo que estoy hablando. Piedra Santa, por ejemplo, de Guatemala, me publicó un libro que se llama Cuentos escépticos libres de moralina, y una de las cosas que me dijeron cuando el libro estaba a punto de salir es que me decían, tú haces muchas referencias de personajes, de programas de televisión, de películas y de libros en algunos cuentos. Ponemos un glosario al final para que el lector entienda. Y yo les supliqué que no. Les dije, si el lector está interesado, solito va a ir y va a averiguar, qué es lo que yo hago como lector. Cuando no sé de qué está hablando el escritor, voy a averiguar. Y si el lector no está interesado, aunque le pongamos el glosario, no le va a importar saber de qué estoy hablando. Entonces, ahorremos páginas, ¿verdad? Ahorremos páginas. Entonces, lo que me decía Cras, sí, a mí me gusta tocar temas sociales, tal vez no de una manera bien directa, sino por medio de las historias
o de la situación de los personajes. Y pues, como dije antes, el lector es el que se da cuenta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Usted, por ejemplo, me dice, ahí vemos un reflejo que se da a veces en los juegos de los niños, de la violencia de los adultos. Cuando yo escribí este cuento, no estaba pensando en eso, ¿verdad? Me parecía interesante la idea de jugar con qué espera el lector, qué espera. Un niño que le sacaron el ojo y la señora le va a dar un martillazo en la cabeza al tipo y después darle vuelta a la moneda, pero usted le encontró el mensaje, ¿verdad? Que tal vez yo no lo estaba pensando, y eso es lo que le hace a uno relacionarse bien con la literatura. Cuando nos sentimos de alguna forma identificados porque pescamos el tema o porque nos llama la atención, porque decimos yo eso ya lo he oído, ya lo he visto, o es lo que vemos aquí en nuestro país. Y ustedes mencionaban, por ejemplo, ahí tengo un libro que se llama Camisa de Fuerza, que es el nombre de uno de los cuentos que va en el libro, y Camisa de Fuerza trata de un abogado que es muy buena gente, él preparado para casarse, para ser padre, para ser un buen padre, pero tiene un hijo que cuesta manejarlo, y termina él en un arranque de furia asesinando a su familia, al hijo y a la esposa. Y entonces una vez me dijo un alumno que leyó el cuento, ¿verdad? Que dice, el cuento se llama Camisa de Fuerza porque las leyes son una camisa de fuerza que no nos permiten sacar nuestros instintos naturales, porque el ser humano por naturaleza es así, ya está, pero las leyes nos obligan. Y yo así, sí, le digo, tiene un punto, tiene toda la razón, le digo, eso quise decir. No, a ver, a mí no me pasó por la cabeza, a mí me preocupaba el tema de la gente que es buena, pero de pronto bajo presión hace cosas muy malas. Eso era lo que me interesaba, y el estudiante encontró otra cosa, entonces a mi bolsa, ¿verdad? Aprendiendo de los lectores. Pero eso nutre, ¿verdad? Esa conversación entre el autor y el lector, porque al final de cuentas siempre sucede que el lector le da otro giro que uno ni siquiera se imaginó. Me ha pasado muchísimo, incluso, que te dicen algo que te suena súper interesante, inteligente, y digo, wow, pero lo mío era súper básico. Y eso te nutre al final de cuentas y crea ese vínculo también lector-autor, y se presta muchísimo en la minificción la diversidad de interpretaciones. Vamos a leer el cuarto texto. Es Buffet en Beverly Hills. En Beverly Hills. Buffet en Beverly Hills. Y nos va a salir muy caro. Figúrate, pegarle frente a todos. Pero, ¿se te ha ocurrido algo? Por supuesto, no pagaremos un centavo. Hace poco estuviste en Centroamérica, ¿no? Sí. ¿Te picó un mosquito? No. Claro que te picó. ¿No sabes que ahí tienen un mosquito que inocula un extraño virus capaz de anular el razonamiento y la buena fe? Por eso su primera opción ante cualquier problema son los golpes. De verdad, qué alivio. Siempre creí que eran nuestras películas las que de alguna forma promovían la violencia y alienación cultural. Calla, tontuelo, no sabes nada de leyes, ni de biología, ni de historia. Todo esto es culpa de los mosquitos, los mosquitos. Gracias nuevamente por la lectura y por el microrelato. Y bueno, cuando lo estaba leyendo estaba pensando en eso, ¿verdad? De que la violencia característica de la región centroamericana y cómo lo ocupan en este microrelato en el que se ocupa el mosquito, que es algo que es bastante común con lo de las enfermedades que son características de que el dengue, el chikungunya, el Zika, y cómo entonces en toda la región. Siempre buscando la excusa. Para... No, y el otro como diciendo, no, yo creo que tal vez son unas películas y eso, no, es el mosquito. Y aquí estás haciendo uso de un diálogo y es bastante teatral. De hecho, aquí sí salió tu lado teatral. Se percibe bastante en el texto ese lado teatral y, bueno, haciendo el uso del recurso del diálogo. No, y tiene varias lecturas, de veras, el relato. Bueno, ustedes ya las dijeron, ¿verdad? Violencia, la excusa, la ignorancia, ¿verdad? Del personaje también, y una ignorancia que yo no sé si es real o de veras es, dice, ay, ya encontré cómo zafarme de este problema, ¿verdad? Porque hasta le dice el otro tontuelo, ¿verdad? Y revuelve
conocimiento, pero no sabes nada de historia, lees de biología, ni de leyes, ni de nada. Sí, a mí me gusta hacer a veces textos así con puros diálogos. Tengo cuentos que son de 10, 12 páginas y puro diálogo, sin nada de descripción ni de narración como tal, ¿verdad? Sino que se vaya reconociendo por el diálogo. No lo he pensado como teatro, como acaba de decir usted, pero es lo que hablamos, ¿verdad? Se mezclan a veces los géneros y alguien tiene que clasificarlos. Yo quedé muy impresionado hace muchos años cuando leí El tambor de hojalata de Günter Grass, que la novela en un momento se convierte en obra de teatro, un par de capítulos se convierte en una obra de teatro, pero con acotaciones y con descripción del escenario, ¿verdad? Detrás de escena y esto, y de pronto uno se olvida que está ante una novela. Hay un cambio brusco y regresa a la novela. Tal vez eso de alguna manera me inspiró porque de vez en cuando escribo narrativa solo con diálogo me parece, y a veces es un diálogo sin, por ejemplo, este cuento que les decía, Camisa de Fuerza, lo está contando el abogado que ya está preso y lo están interrogando, pero las preguntas del interrogador nunca se leen, solo las respuestas de él, pero podemos inferir las preguntas gracias a la respuesta y conocer también toda la historia. Perfecto. Y bueno, creo que sí, porque el diálogo como tal, creo que sí le da ese toque como de medio de dramaturgia, porque no estamos acostumbrados a leer pues conversaciones como si fueran toda la narración, más que todos los grandes párrafos y esto, pero sí, o sea, creo que eso es lo que mencionaba sobre la transición de un género en una sola novela, de la narración como la conocemos a una dramaturgia con ya la descripción del escenario, de que acto 1 y todo esto, es una genialidad. A mí me encanta ese cambio, esa transición que se hace en el mismo texto. Ahora yo creo que podemos leer el texto de Microvoces, pero quería antes agradecerte por los microrelatos que nos has leído y que has compartido con nosotros. Eventualmente, durante la semana vamos a subirlo al blog, brevemente.micros.wordpress.com. Vamos a compartirlos también para que los puedan leer las personas que visiten nuestro perfil y también visiten el blog. Y bueno, te vamos a contar un poquito de qué se trata Microvoces. Microvoces es el espacio que nosotros abrimos a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos mandan sus textos. Están escribiendo, que nos manden sus textos y nosotros usamos este espacio para visibilizarlos. Entonces, esta vez tenemos un texto de un nicaragüense que curiosamente acaba de participar en el taller de minificción que hizo Alberto Sánchez en colaboración con Brevemente y también Minificción Centroamericana. Entonces vamos a leer el texto Interlocal a León. Diriamba, diriamba, Jinotepe, león, 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 diriamba, diriamba, a 10 los caramelos trocantes, ajonjolí, a 10, león, 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 memorias, auriculares, manos libres, corazón, protectores glass, a león, 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 platanitos a 5, platanitos a 5 el café. ¿Cuántos? 1. Subió al microbús. El enlatado de gente se alejó dejando atrás la fachada apocalíptica de la UCA. Y él, llevando en su boca todavía el sabor a sangre. Ángel Gallo. Muchas gracias, Ángel, por compartir con nosotros este texto. Es también un texto que tiene ahí sus toquecitos como teatrales, porque es una escena la que nos está dando Ángel, y pues para ponerte en contexto, es como todo lo que se dice o todo lo que están diciendo los vendedores y que te lleva a esta ciudad de León. Bueno, lo que nos está también narrando es, detrás de todo eso que está sucediendo, paralelo hay otra realidad, y esta realidad pues es la realidad de la violencia. ¿Tenías algo que decir? Bueno, no sé, Alberto, si tenés algún comentario de este texto. A lo mejor no es un texto tan aterrizado universalmente, pero porque pues tiene mucho uso de
regionales, exactamente, referencias regionales. Sin embargo, quisiéramos conocer la perspectiva de tu perspectiva, que no sos local, y qué te dice este texto o qué percibís, si tenés algún comentario para Ángel. Gracias. Sí, me encantó. Es interesante porque lo que hay ahí en literatura infantil se le conoce como pregón. Cuando alguien está vendiendo algo, son pregones. La forma en que está escrito, pues te parece un poema, ¿verdad? Y bueno, los vendedores ambulantes aquí pasan por mi casa y son poetas, ¿verdad? Que van cantando con voz destemplada, ¿verdad? Sus productos. Y me gusta, se hace uno la escena, ¿verdad? Que está en un lugar con muchas ventas, probablemente en la parada de buses, el mercado, y la última línea me dice eso. Yo he tratado de recordar qué fue lo que pasó en el 2018 en Nicaragua, que tuvo que ver con, casualmente estábamos en Panamá y ahí estaba Alberto Sánchez en abril del 2018, cuando se dio una situación de violencia, y si no me equivoco ahí estuvieron involucrados los estudiantes universitarios también. No sé si a eso hace referencia, pero de inmediato uno se da cuenta, ¿verdad? Que algo ha pasado y que este chico o chica, ¿verdad? Ha logrado salir, se subió al bus y ya probablemente regresó a su hogar, pero todavía lleva el sabor a sangre en los labios, ¿verdad? Y no necesariamente porque lleve sangre en los labios, sino por lo que ha sucedido, ¿verdad? Por la situación de violencia. Está genial, felicitaciones. Estoy aprendiendo, miren, yo soy nuevito en esto, ¿verdad? Pero quizás la microficción me ha enamorado precisamente por lo que decíamos al principio, decir todo con poquito, y la manía mía de hacer muchas referencias. Y entonces el microrelato se me presta magnífico porque con pocas palabras dejo la referencia y que vea el lector qué hace. Has dado en el dato, percibo yo, porque también es mi lectura, es la lectura que yo hago de este texto, y a ver que Ángel nos corrija, pero bueno, gracias Ángel por compartir, gracias Alberto por tus comentarios sobre este texto. Bueno, creo que ya podemos ir solo leyendo los saludos que tenemos y cerrando el programa. Tenemos un saludo de Microaudioteca, de Alberto López Serrano. Saludos, niños. Saludos, Alberto. Saludos hasta El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Sí, Alberto, un tocayo, gran poeta, admirable, Alberto López Serrano. Gracias, un saludo cordial. Saludos, gracias por la difusión, Microbiblioteca. Saludos también, y gracias a ustedes también por los videos hermosos que hacen. Y Chema Sánchez, saludos también, Chema. Chema estuvo con nosotros en la toma 11 para que la vayan a ver y también vayan a leer sus textos que estarán disponibles en el blog. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en esta toma 12. Y pronto vamos a estar subiendo la información de los microrelatos y también los videos para que estén atentos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme el espacio, porque, repito, yo soy nuevo en esto, ¿verdad? De la microficción. Ya caminé un buen rato en narrativa y en otros géneros, pero aquí estaba así temblando porque decía, ay, ¿qué? ¿Cómo me enfrento a esto? Pero ustedes han sido muy amables. Gracias, qué bonito programa el que dirigen, y ojalá en otra ocasión pueda estar con ustedes y con un poquito más de experiencia colaborar un poquito más también. Gracias Alberto. Vamos a esperar el libro de Chifurni, así que estaremos atentos ahí. Atentos ahí todos para que puedan adquirir estos libros de la colección, que es un proyecto muy interesante que está siendo dirigido por la Chifurnia. Gracias a todos y hasta pronto. Adiós, Alberto. Hasta pronto, muchas gracias. Un gusto y saludos a todos. Un gusto. Un gusto. I won't leave you.